su función, su estructura y su importancia. Para empezar, ¿qué es la membrana plasmática? Es todo lo que recubre la célula en sí. Mide de 5 a 10 nanómetros, tiene una capa lipídica y dos capas de tinción oscura. A continuación les diremos sus funciones. 1. Se divide la célula. 2. Es la superficie que ayuda a la transportación de sustancias. 3. Transporta sustancias específicas. 4. Es cuando tiene un mecanismo que ayuda a transportar azúcares y aminoácidos. 5. Es cuando tiene receptores, pues ayuda a hacer estímulos. 6. Es cuando una célula se comunica con otra. Y 7. Es cuando un tipo de energía se convierte a otro, como la fotosíntesis o gracias al ATP. Carbohidratos de membrana. Los carbohidratos están presentes en la membrana plasmática y varían dependiendo del tipo de célula. Su composición en ella oscila entre el 2 y 10% de su peso. Los carbohidratos están presentes en la membrana plasmática en forma de oligosacáridos hidrofílicos, cortos y ramificados, que unidos a proteínas mediante enlaces covalentes forman glucoproteínas y a lípidos glucolípidos, que varían en estructura y composición. Los oligosacáridos se pueden unir a proteínas mediante dos tipos de enlace. Uno de ellos es el N-glucosídico y otro el O-glucosídico. En general, los carbohidratos son importantes en la membrana plasmática, ya que ayudan a identificar a las células. Su estructura y tipo de enlace ayudan a determinar propiedades biológicas, como por ejemplo el grupo sanguíneo. Los oligosacáridos de la membrana plasmática del eritrocito o glóbulo rojo ayudan a saber si el tipo de sangre de una persona es A, B, AB u O. Esto se determina mediante la unión de los oligosacáridos en la cadena al final. Las proteínas de membrana son componentes esenciales de todas las células. Dependiendo del tipo de célula y del organelo, una membrana puede contener diferentes tipos de proteínas y cada una tiene una orientación definida con respecto al citoplasma. La diferencia entre una cara y otra se conoce como lateralidad de membrana. Por ejemplo, las partes de una proteína que miran hacia afuera interactúan con el medio extracelular, mientras que las que miran hacia adentro lo hacen con el citosol. Las proteínas de membrana se clasifican en tres clases principales: las proteínas integrales, las proteínas periféricas y las proteínas ancladas a lípidos. Estas proteínas actúan como receptores, canales o transportadores e incluso participan en la transferencia de electrones en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. Por ello, las proteínas de membrana no solo forman parte de la estructura, sino que también permiten que la célula se comunique, transporte sustancias y mantenga su equilibrio vital. Hola a todos, mi nombre es Jimena y yo les voy a explicar lo que son las proteínas periféricas de membrana. Bueno, las proteínas periféricas de membrana son estas moléculas que se asocian temporalmente fuera del núcleo de la célula. Y les voy a explicar algunos factores importantes que ayudan a que la célula se desarrolle bien. Bueno, primero tenemos el soporte, ya que las proteínas periféricas de membrana ayudan a que el soporte en la célula pueda estar bien. Y como saben, el citoesqueleto es el que le da soporte y a la vez forma a la célula. Después tenemos la movilidad, ya que también facilita la movilidad de la célula. Y por último tenemos a la interacción con otras proteínas, ya que mediante diferentes procesos esto se puede llevar a cabo gracias a las proteínas periféricas de membrana. Eso sería todo. Gracias. La fluidez dentro de la bicapa lipídica es muy importante para la propia célula, ya que gracias a ella se genera la habitabilidad, funcionabilidad, flexibilidad y estructura de la propia célula, ya que dentro de la propia fluidez de la membrana celular, la flexibilidad es la que provoca el intercambio entre grasas y proteínas, lo que esto genera la energía suficiente para la funcionabilidad de la propia célula. Así como la estructura es muy importante, ya que con ella se genera la adaptabilidad dentro de la célula a los cambios de temperatura del medio ambiente dentro de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, ya que cuando desciende la temperatura, la propia membrana de la célula se endurece para evitar el congelamiento de la célula
y siga con su correcto funcionamiento. Hoy les voy a hablar acerca de la naturaleza dinámica de la membrana plasmática. La bicapa lipídica puede existir en un estado relativamente fluido, lo que permite que los fosfolípidos puedan moverse lateralmente en la misma capa con facilidad. La movilidad de las proteínas y de los lípidos puede estar restringida por varios factores. Uno es la interacción con el citoesqueleto, la otra es la presencia de barreras físicas, otra es la unión a otras proteínas. Les voy a hablar acerca de las técnicas de medición de la movilidad. Una es el FRAP, que es una técnica de recuperación de fluorescencia después del fotoblanqueado. La membrana del eritrocito. La membrana del eritrocito es un modelo ideal y simple para poder estudiar la membrana citoplasmática, ya que no cuenta con membranas nucleares ni organelos. Esta se obtiene a través de la exposición a una solución salina diluida, hipotónica, lo que provoca un choque osmótico. Este choque provoca hemólisis, ruptura de membrana, soltando soluto celular y hemoglobina. A esto se le llama membrana fantasma. Para la obtención de proteínas se utiliza un proceso llamado SDS-PAGE, que es un colador molecular que ordena las proteínas de acuerdo a su tamaño molecular. Las proteínas se dividen en integrales que atraviesan la membrana y periféricas que están unidas al interior de la membrana. La actina y la espectrina actúan como columna vertebral de la célula, mientras que la glicoforina actúa como una barrera negativa para evitar que se aglomeren. Y vamos con el movimiento de solutos, que pues las sustancias entran y salgan de la célula. En la membrana plasmática no deja pasar cualquier cosa, depende de su tamaño y carga, y si la célula gasta energía o no. Y con todo esto hay dos tipos de movimiento, el activo y el pasivo. En el pasivo no se necesita energía y en el activo sí se necesita energía. Hay dos elementos fundamentales: el gradiente electroquímico y la parte del movimiento. Y pues con estos dos la célula puede realizar diversas funciones súper importantes. Hoy les voy a hablar sobre la difusión y la ósmosis de la membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que regula lo que entra y sale de la célula para que ésta se mantenga su equilibrio. La difusión simple es lo que ayuda a las moléculas de sin carga y pequeñas a que entren a la célula, ya que las más grandes necesitan transportadores para que estos puedan entrar. La ósmosis es el movimiento del agua para que, según la concentración de cada soluto. Esos son tres, que es el hipertónico, el hipotónico y el isotónico. Y las aquaparinas son el regulamiento y rápido y concentrado del paso del agua. Las membranas celulares son impermeables a iones como el calcio, potasio y sodio. Estos iones permiten un paso rápido que es esencial para la transmisión nerviosa, contracción muscular y la regulación celular. Estos voltajes pueden abrirse a voltajes ligados a fuerzas mecánicas. Gracias a su tamaño y coordinación precisa, los iones se mueven en pares impulsados por impulsos electrostáticos que permiten una condición extremadamente rápida. Los canales eurótidos tienen una arquitectura similar con sensores de voltaje que activan su abertura y luego se inactivan mediante un péptido que bloquea el poro. Existen muchas variantes de canales regulados por voltaje de fosforilación y otros factores. Los receptores de aceticolina son proteínas de membrana unidas a un neurotransmisor de aceticolina. Este receptor es fundamental para la comunicación de neuronas y la contracción muscular. En los receptores de aceticolina existen dos tipos, los receptores nicóticos y los receptores muscáricos. Los receptores nicóticos son complejos de proteínas que funcionan como canales iónicos y son activados a través de la unión de aceticolina y nicotina. Los receptores muscáricos son proteínas acopladas a la proteína G, que esta se encuentra en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y estos son activados a través de los neurotransmisores de aceticolina. La función principal de los receptores de aceticolina es crear puentes que puedan transmitir la aceticolina a todo el cuerpo. Bien, entonces, la difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Esto quiere decir que no va a utilizar energía durante su proceso. Pero, ¿cómo sucede? Bueno, esto es a través del paso de sustancias a través de la membrana celular, donde va a pasar de una zona de mayor concentración a una donde hay menor concentración. Esto va a ser con ayuda de una proteína facilitadora
y transportadora llamada transportador facilitador, donde la proteína se une al soluto, cambia su forma y lo libera al otro lado de la membrana. Es un proceso muy específico porque cada transportador solo reconoce ciertas moléculas y puede saturarse cuando hay demasiadas. Un ejemplo claro de esto es el transporte de glucosa. Una proteína se facilita su entrada a la célula para que pueda ser utilizada como energía. Entonces, en resumen, podemos decir que la difusión facilitada nos permite que moléculas como aminoácidos y azúcares atraviesen la membrana de forma controlada para mantener el equilibrio y el funcionamiento de la célula. El transporte activo y secundario en membranas celulares permite a las células mover iones y nutrientes en contra de gradientes de concentración, utilizando energía almacenada, generalmente derivada de ATP o de gradientes iónicos. La bomba sodio-potasio utiliza ATP para mantener gradientes de sodio y potasio fundamentales para el transporte activo y secundario de glucosa y otros nutrientes, por medio de cotransportadores y simportadores. Existen múltiples bombas iónicas primarias como la bomba calcio-ATPasa, y bombas de tipo 5 y ABC, empleadas en diferentes organelos y células especializadas para mantener homeostasis. Además, algunas bacterias usan energía luminosa para bombear protones activamente a través de su membrana. El transporte activo es importante para la vida. Este hace que las partículas se muevan en contra de su tendencia natural. Para hacerlo, no solo se lleva a cabo por difusión simple o difusión facilitada, necesita el uso de proteínas, que estas proteínas a menudo se les denomina bombas, donde las proteínas hacen que los solutos se muevan en contra de su gradiente de concentración. Este también necesita la energía de la hidrólisis del ATP. Un ejemplo es la bomba de sodio-potasio, que por cada 3 iones de sodio bombea 2 de potasio. A mí me corresponde hablar acerca de los canales iónicos y cómo es que la falla en ellos puede producir las enfermedades hereditarias. Para empezar, necesitamos comprender lo que es un canal iónico. Para eso podemos imaginar que en nuestra célula existe una puerta y esta puerta se encarga de regular el acceso a iones como lo son el cloro, el potasio, el sodio y el calcio. Estos iones son principales para la comunicación celular de nervios y músculos. Ahora, ¿qué pasa si estos canales llegan a fallar? Es entonces cuando surgen las enfermedades hereditarias, que son enfermedades o mutaciones en los genes que codifican estos canales. Ahora, el libro del CARP se centra en 4 enfermedades principales: la fibrosis quística, la migraña, el síndrome de Cutter y la hemiplegia familiar, enfocándose en la fibrosis quística. La fibrosis quística es un defecto en el gen CFTR que produce un moco espeso y pegajoso en los pulmones, asimismo obstruyéndolos. En la actualidad existe un fármaco para tratar esta enfermedad conocido como Calideco, pero asimismo se está trabajando en una terapia para poder cambiar el gen que está dañado por uno en buen estado. Como un dato curioso y un dato extra, el gen que más se suele dañar para generar la fibrosis quística es el gen AF508. Nos sirve mucho entender los canales iónicos porque así comprendemos por qué surgen las enfermedades hereditarias y cómo se pueden tratar. Hoy voy a hablarles sobre los potenciales de membrana, que permiten que las neuronas transmitan impulsos eléctricos. Las neuronas tienen un cuerpo celular, dendritas que son las que reciben la información y un axón que le envía. Este axón está recubierto por la vaina de mielina, que hace que el impulso viaje mucho más rápido. Cuando la neurona está en reposo, su interior es negativo y el exterior positivo. A esto se le llama potencial de reposo y se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio. Cuando llega un estímulo fuerte se produce el potencial de acción. Entra sodio, la neurona se vuelve positiva, que es la despolarización. Luego sale potasio y vuelve a su estado normal, que es la repolarización. Estos cambios permiten que las neuronas transmitan información rápidamente. En resumen, el potencial de reposo la mantiene lista y el potencial de acción hace que el impulso se propague. Una vez que se ha iniciado un potencial de acción, no permanece localizado en un sitio particular, sino que se propaga como impulso nervioso a través de la célula hasta las terminales nerviosas. En un sitio particular, en la membrana de la célula nerviosa, donde la despolarización experimental ha desencadenado un potencial de acción. En la mayoría de los casos, cuanto más fuerte es un estímulo, mayor es el número de impulsos generados. Por eso la vaina de mielina es ideal para prevenir el paso de iones a través de la membrana plasmática.
Y para finalizar, la neurotransmisión es el proceso mediante el cual la neurona tiene que mandar señales de electricidad hacia la célula muscular o célula pleural. Este proceso se manda a la sinapsis, que es el punto de encuentro entre dos células, y entre más, ese punto de células se manda para hacer calcio, y el calcio se marca en el voltaje. Entonces, dependiendo del voltaje del calcio, se manda a la célula receptora. Cuando la célula receptora ya no quiere ese calcio, se pierden los neurotransmisores, o sea, desaparecen los neurotransmisores y son eliminados de la sináptica. Es fundamental para la comunicación de células nerviosas y para el sistema nervioso. Entonces, dependiendo del voltaje de esas células, es lo que va a mandar de calcio, y dependiendo del calcio que llega a la célula receptora es lo que va a mandar a la célula muscular y a la célula pleural. Entonces va desapareciendo, pero es fundamental para el sistema nervioso.